No exagero si digo que a día de hoy Robert Downey Jr. es uno de los actores más exitosos de toda la historia. Pero tampoco exagero si te digo que Robert Downey Jr. durante un tiempo era considerado casi cual si fuera leproso por Hollywood. Pero ¿por qué fue esto? ¿Qué es lo que pasaba con este actor? ¿Y por qué o cómo logró dar vuelta a la historia? Quédate por ahí porque vamos a entrar enseguida de lleno en el drama oculto de Robert Downey Jr. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de uno de los actores más queridos del momento. Pero no exageré hace un momento cuando dije que hace no tantos años atrás no lo querían tocar ni con un puntero láser, ni con una caña de pescar, ni con una... Se entendió el ejemplo, ¿no? Y es increíble ver cómo dio vuelta su vida una persona que en un momento se la daba por perdida. Robert John Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965. Durante su infancia coqueteó con la actuación gracias a su padre, que obviamente era un cineasta. En varios de ellos tuvo papeles menores, como por ejemplo en Pound de 1970. Para sus 7 años trabajó en Western Greaser Palace y ya a los 10 comenzó a perfeccionarse viviendo en Inglaterra, donde empezó a estudiar ballet clásico a la vez que actuación. Si bien luego volvió a vivir en los Estados Unidos, en Nueva York, fue cuando sus padres se divorciaron en 1978 que Robert Downey Jr. se mudó a California justamente con su padre. Un quiebre en su vida o en su carrera podríamos decir que fue lo que sucedió en 1982, donde tomó la decisión de dejar la escuela, o sea, abandonar Santa Monica High School y mudarse otra vez a Nueva York para tratar de ser actor full time. Rápidamente empezó a obtener papeles en teatro. Para 1983 ya obtuvo un papel en una obra de Broadway, que no es poca cosa, y en 1985 llegó a la televisión de la mano de Saturday Night Live. Pero tristemente no fue un año muy exitoso para el programa y poco después eliminaron a todo el cast. Es más, la revista Rolling Stone nombró a Robert Downey Jr. el peor miembro del cast de ese año. Tremendo. Pero no todo fue drama ese año, porque a la par de este programa se estrenó la película Tough Turf junto a James Spader y luego se estrenó Weird Science. Para 1987 el cine se comenzaba a cruzar con su vida personal porque tuvo la oportunidad de protagonizar la película de la novela Less Than Zero, que es una película donde él tenía que hacer de drogadicto, cosa que era un paralelismo muy curioso con su vida real. Pero no fue sino hasta 1992 que él obtuvo el reconocimiento tanto de la crítica como el público con la película de Chaplin, donde justamente hacía de Charlie Chaplin. Tan interesante fue este papel que él tuvo que aprender a tocar el violín para la película. Increíble. Gracias a este rol obtuvo una nominación para los premios de la Academia y ganó el premio BAFTA a Mejor Actor. En mayo de ese mismo año tuvo su primer casamiento también con la señorita Deborah Falconer. Para 1993 nació su primer hijo, Indio Falconer Downey. Pero no todo fue alegría en 1992 porque fue su primer caída importante por las drogas, donde terminó en una institución durante 42 días. Entre el año 1993 y 1996 podríamos decir que fue una época muy positiva para Robert Downey Jr. Mayormente tuvo roles interesantes y no tuvo dramas demasiado sonados. Pero 1996 es uno de los años que Robert Downey Jr. quisiera no recordar. En abril de ese año, Robert Downey Jr. fue arrestado por posesión de heroína, cocaína y un arma calibre .357 Magnum. Todo esto, claro, mientras iba a toda velocidad por Sunset Boulevard. Exactamente un mes después de esto, la policía lo encontró durmiendo en el sillón de la casa de un vecino. ¿Por qué? Porque mientras estaba bajo la influencia de alguna de estas sustancias, se metió adentro de la casa de esta persona y obviamente esta persona llamó a la policía. Luego de un extenso juicio recibió 3 años de libertad condicional, pero debía hacer constantemente test para comprobar si seguía consumiendo. Aproximadamente un año después de esto, en 1997, falló a una de estas pruebas toxicológicas y tuvo que pasar 6 meses en una cárcel en Los Ángeles. O sea, Robert Downey Jr. estaba tan mal con las drogas que prefirió evitar una de estas presentaciones donde le hacían los testeos y terminó 6 meses preso.
Pero eso no es todo. En el año 1999, bajo un régimen similar donde él tenía que hacerse chequeos cada tanto, volvió a fallar a uno de estos. ¿Por qué fallaba constantemente? Porque seguía recayendo en las drogas, obviamente. Esta vez ya fue mucho más complicado porque si bien tenía increíbles abogados utilizando el mismo equipo que defendió a O.J. Simpson, Robert Downey Jr. eventualmente terminó siendo sentenciado a 3 años en prisión por continuamente fallar y seguir abusando de todas estas sustancias. 1999 podríamos decir que fue el peor año de su vida porque además de esto tenía varios proyectos que obviamente quedaron cancelados cuando él no pudo presentarse tanto a los ensayos de uno de los programas de televisión que iba a protagonizar como a otro tipo de situaciones que claramente requerían su presencia física. Según palabras del propio Robert Downey Jr. a un juez en este juicio del año 1999, siento como que tengo un arma en mi boca y tengo mi dedo en el gatillo, pero lo que sucede es que me encanta el sabor del metal. En este mismo juicio, Robert Downey Jr. contaba que él fue acercado a las sustancias a los 8 años por su padre, porque su padre siempre fue adicto a todo tipo de sustancias y no tenía ningún problema en compartirlas con su hijo. A ver si se entiende. El padre de Robert Downey Jr. era terriblemente adicto a las sustancias y por eso Robert Downey Jr. terminó enganchado, porque ya desde una muy temprana edad, 8 años, su padre no solo le permitió probar algunas sustancias, sino que él se las daba. Increíble. Además de todo esto, en una entrevista que le hicieron a su madrastra Rosemary en el año 2000, ella cuenta que Robert fue diagnosticado con desorden bipolar hace unos años. Y esta sería la razón por la que le cuesta tanto mantenerse sobrio. Pero lo curioso es que también comentaba que lo que nunca jamás se intentó es medicarlo y que vaya a psiquiatras. Una cosa que no tiene mucho sentido si estamos hablando de que se lo diagnosticó oficialmente como bipolar. Eso es algo que hay que tratar sí o sí. En enero del 2001, después de pasar aproximadamente un año en la institución para el abuso de sustancias de California y la prisión estatal, por fin lo liberaron luego de poner $5,000 como fianza. Si bien se supone que debía pasar 3 años y no 1 como terminó sucediendo, el juez dijo que esto es porque, como varias veces había pasado tiempo en prisión, era justo que no cumpliera toda la sentencia. Una semana después de que lo liberaran, Robert Downey Jr. anunciaba que se sumaba al cast de la serie Ally McBeal, obviamente como el interés amoroso de Calista Flockhart, la protagonista del show. También le fue en este rol que al año siguiente fue nominado a un premio Emmy, además, claro, de ganar un Globo de Oro. Lo curioso de esta época es que si bien mucha gente estaba encantada con lo que estaba haciendo él en la pantalla, el mismo Robert Downey Jr. dijo que esa fue la peor época de su vida, que estaba tan mal con respecto a las adicciones que podía haberle dado igual si seguía actuando, si abandonaba, si a alguien le gustaba, etc. Lo hacía meramente por el dinero para poder seguir consumiendo. 2001 es la primera vez en su vida que él tuvo una sensación distinta con respecto a toda esta situación que lo perseguía desde los 8 años, vamos a decir. Porque si bien la mayoría de las otras veces que o fue a rehabilitación o estuvo preso, evidentemente no fue una decisión propia. En el 2001 es la primera vez que frenó y dijo: mi vida es un desastre, mi mujer me acaba de abandonar, perdí mi último trabajo, estoy en el punto más bajo. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, que vaya preso otra vez o que legalmente me metan en rehabilitación. No hay situación peor en la que pueda estar. Así que ahí es donde él por primera vez dijo: no puedo más con esto, tengo que hacer algo. En abril del 2001 fue otra vez arrestado por la policía de Los Ángeles porque un oficial lo encontró caminando erráticamente por Culver City y casualmente se encontraba descalzo. Si bien encontraron que tenía cocaína en su sistema, horas más tarde fue liberado, no quedó arrestado. Ahí es donde finalmente fue echado del show Ally McBeal y tuvieron que regrabar algunas escenas para poder explicar su desaparición. Este arresto también le costó algunos otros papeles que tenía ya confirmados para ese año y el siguiente. Para julio del 2001, después de un juicio, otra vez enviaron a Robert Downey Jr. a un centro de rehabilitación, lo cual fue una suerte porque estuvieron a punto de meterlo preso otra vez. Posterior a esta rehabilitación, el primer trabajo que consiguió en agosto del 2001 fue
una participación en el videoclip de Elton John para la canción I Want Love. 2003 podríamos decir que es el año donde tuvo un antes y un después, porque justo ahí es donde conoció a Susan Levin. Y si bien ella hizo todo lo posible por no aceptar las invitaciones de Robert Downey Jr., quien estaba total y completamente enamorado de ella desde la primera vez que la vio, eventualmente cedió. Así que ambos comenzaron una relación romántica. Obviamente todos conocemos el resto de la historia. Se casaron en el año 2005 y tuvieron 2 hijos, uno en 2012 y otro en 2014. Quizás lo más importante que hizo esta mujer por Robert Downey Jr. es ayudarlo a mantenerse alejado de las drogas. Pero otra cosa que dice Robert Downey Jr. que lo ayudó mucho es practicar Wing Chun, que sería una forma, un estilo de Kung Fu, algo que le inculcó un gran amigo de él llamado Eric Oram. Acá es donde todo empieza a ser mucho más complicado para Robert Downey Jr., pese a que estaba en un camino donde estaba saliendo de todos sus dramas. ¿Por qué? Porque pensar en Robert Downey Jr. era pensar en dinero perdido para Hollywood. O sea, imagínate que contratás a un actor para una película que comienza su rodaje en 3 meses. Todo firmado, todo listo, todo gira en torno a Robert Downey Jr., obviamente, y al resto del cast. Pero Robert Downey Jr., por ejemplo, como protagonista o como coprotagonista. Y una semana antes de comenzar el rodaje, Robert Downey Jr. recae en las drogas y cae preso. Las pérdidas millonarias que eso puede significar, o por el contrario, la complicación de tener que conseguir otro actor a último momento, es realmente algo que nadie tenía ganas de hacer. El detalle es que hablábamos de un gran actor ligado a todo esto otro, pero un gran actor al fin, no era un actor mediocre. El mismo Woody Allen en el año 2005 dijo que intentó contratar a Robert Downey Jr. para una película y fue imposible. Él quería a Robert Downey Jr. y a Winona Ryder para la película Melinda del 2005. ¿Qué fue lo que pasó? Que si bien le aceptaron de alguna manera contratar a Robert Downey Jr., había un detalle que se hacía imposible. No podían conseguir un seguro que aceptara tomar a este actor, porque los riesgos eran demasiados. En 2006 regresó a la televisión con una participación en la serie Family Guy, obviamente en forma de actor vocal, y en 2007 volvió a la actuación oficialmente con el film Zodiac. Y oficialmente podríamos decir que 2007 es un antes y un después para el actor, porque no solo continuaba manteniéndose total y completamente limpio, sino que ahí es donde Marvel se decidió por él para el papel de Iron Man, o sea, Tony Stark. El director Jon Favreau lo dijo varias veces en entrevistas. Fue casi imposible contratar a Robert Downey Jr. porque para Hollywood era considerado básicamente como un cáncer, era casi leproso. Nadie lo quería tocar. Pero justamente lo que buscaban con un actor como él es que elevara la calidad de la película, porque muchas veces en películas de superhéroes se contrata actores medio pelo porque lo único que intentan es que el nombre del personaje, como por ejemplo decir Superman, Batman, etcétera, vendan por sí mismos. En este caso, al ser Iron Man un personaje quizás de segunda en los cómics, no de primera línea, necesitaban un actor que llevara a la gente al cine y que obviamente supieran que podía cumplir. Si bien en el pasado Robert Downey Jr. actuó en películas espectaculares, fue en 2008 cuando por primera vez tuvo lo que se conoce como un blockbuster. Y ahora vas a decir, abrió un videoclub, alquilaba VHS. No. Blockbuster es un nombre que deviene de cuando algo es una bomba en taquilla, un éxito de taquilla. Porque justamente Iron Man rompió la taquilla. Tan exitosa fue esa película que es la culpable de que luego hayamos tenido un montón de otras películas de superhéroes y eventualmente todo lo que conocemos como universo cinematográfico de Marvel. Sin Iron Man, sin la 1, no hubiéramos tenido nada de lo que hoy conocemos. Esta película lo catapultó como una superestrella de Hollywood. A partir de ahí, papeles de todo tipo le empezaron a caer, como por ejemplo el protagónico en la saga de Sherlock Holmes y un montón más. Para 2010, Robert Downey Jr. volvió a ponerse el traje de Iron Man y se transformó en Tony Stark para Iron Man 2, que también fue un éxito mundial. Y el drama oculto de Robert Downey Jr. se acaba acá, pero no quiero dejarlos sin una anécdota muy interesante que contó el actor hace un tiempo, que en realidad yo hice un videito hace tiempo sobre esa anécdota y algunos pensaron que me la inventé, que me la saqué de cualquier lado. No, esto lo contó verdaderamente Robert Downey Jr. y es la conexión que hay entre Tony Stark y las hamburguesas y él mismo y las drogas. En el año 2003 tuvo una suerte de visión el actor cuando estaba en su auto tan tranquilo comiéndose una hamburguesa de Burger King. Así que de alguna manera él le agradece a Burger King que lo haya ayudado a salir de su problema. ¿Por qué? Porque se encontraba comiendo esta hamburguesa y en un momento la mira y piensa, ¿qué
horrible hamburguesa estoy comiendo? ¿Qué horrible es esto? Y qué horrible es la bebida, la gaseosa que me estoy tomando gigante. En ese momento sintió que algo malo le iba a pasar. Así que directamente abrió la puerta del auto, tiró todo lo que estaba consumiendo y decidió cambiar su vida. Por eso mismo es que en la primera película de Iron Man vemos que cuando Robert Downey Jr. es liberado de sus captores, cuando logra escapar, lo primero que pide, su primer deseo es una hamburguesa. Porque básicamente es una referencia que él conecta con su vida real. Cuando él se liberó, ¿qué es lo que tenía con él? Justamente eso, una hamburguesa. Por eso es que la hamburguesa es tan importante para Tony Stark, porque de alguna manera es lo que lo liberó de un mal momento. Casi 2 décadas han pasado entonces y Robert Downey Jr. se mantiene en el mejor momento de su vida. Podríamos decir que los últimos 20 años son el mejor momento de su vida y la verdad que yo me alegro mucho porque es un actor que a mí me gusta, ha hecho muchas grandes películas y la verdad que me parece muy interesante y muy importante recordar esta historia que en realidad está de alguna manera bloqueada porque no se suele tocar este tema. En general, cuando hay alguna rueda de prensa o algo, es algo que está casi prohibido porque es algo que obviamente Disney quiere tener lejos de la imagen de Robert Downey Jr. o de Iron Man, pero a mí me parece que es algo que hay que recordar por siempre, la fuerza de voluntad y todo lo que él logró sobrellevar, sobrepasar, lo que logró dejar en el pasado para transformarse en quien es hoy. Comenzar a consumir sustancias a los 8 años es algo que nadie debería tener que vivir y algo de lo que debe ser muy difícil salir. Por lo tanto, merece ser siempre recordado, si bien es un recuerdo triste, y merece ser siempre aplaudido por lo que logró superar. Así que, señor Robert Downey Jr., muchas gracias por todo, muchas gracias por las grandes películas que nos ha dado y a ver cuántas otras tiene en el futuro para entregarnos. Lo más importante, te pido 2 cosas. Uno, que me comentes acá abajo de quién querés que hagamos un drama oculto en el futuro. Y lo segundo, que no te olvides por favor de darle duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, chequear el botón que está al lado que dice unirte, que con eso nos ayudás a seguir haciendo videos. Y ahora sí, te dejo por ahí otro videito para que sigas en la línea del drama. Juanito 6 por aquí y nos vemos la próxima. Paz.